Un gusto hoy hablar de un hito del desarrollo industrial de nuestro país como es la ferrería de Pacho y estar en manos de dos personas supremamente ilustres y conocedoras del tema como son Patricia Correa y Diego Pulido. Patricia es economista y máster en economía, fue subgerente del Banco de la República, pero un día se resolvió que esas cosas prosaicas de hacer plata, se puso a estudiar un máster en filosofía y se dedicó a las bellas artes. Ella es graduada en filosofía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y hizo un máster en bellas artes en Corcoran College of Art and Design en Washington. Escribió un libro que se llama Memorias de Hierro y de Niebla. Lo tienes a mano, Diego, para que nos lo muestres. Crónicas de Pacho en Cundinamarca. Ese es el libro de Patricia, publicado por la editorial de la Universidad de los Andes. Y estará acompañada, ella es miembro del Centro de Historia de Pacho, igual que Diego Pulido. Es historiador y magíster en conservación del patrimonio cultural inmueble de la Universidad Nacional de Colombia. Escribió un libro que se llama Las ruinas de la ferrería, un referente de identidad para la resignificación del patrimonio cultural en Pacho. Esa fue su tesis de grado. De manera que pasemos de una vez a nuestro tema. Patricia, te cedo la palabra para que comiences con tu exposición. Y muchísimas gracias a los dos expositores. Bueno, buenas tardes a todos. Ojalá me escuchen bien. Estoy en este momento en mi carro al frente de las ruinas del Alto Horno de Pacho. No sé si alcanzan a ver algo. Me tuve que meter dentro del automóvil porque el ruido de los carros no me dejaría hablar bien. Bueno, pero quiero empezar por agradecerles enormemente a nombre mío, a nombre de Diego, quien va a hablar después que yo, y del Centro de Historia de Pacho, presidido por Anaderly Prieto, darles las gracias a la Fundación y al programa de Carlos por darnos la oportunidad de hablar de una historia de nuestro país, como es la del Alto Horno de Pacho, que es una historia muy poco conocida. Bueno, voy a comenzar por contarles que esta historia se remonta a comienzos del siglo XIX, a 1811, cuando Antonio Nariño se posesiona como presidente del estado de Cundinamarca y comienza un plan para fortalecer el ejército libertador. Necesitaba dotarlo muy bien, sobre todo de armamento, para lo cual, por supuesto, necesitaba plomo. Entonces contacta para eso a un mineralogista alemán que se llamaba Jacobo Benjamín Biesner. El contacto de Biesner probablemente se lo dio, dicen algunas fuentes, previamente José Celestino Mutis o el mismo Alexander von Humboldt, porque Biesner había sido enviado al nuevo reino de Granada por el rey de España, Carlos III, para estudiar años antes el potencial minero de la Nueva Granada y se había vuelto amigo de estos personajes tan importantes en el mundo científico de la Nueva Granada. Entonces, repito, probablemente alguno de ellos le dio a Nariño el nombre de Jacobo Benjamín Biesner. Biesner había trabajado en las salinas de Zipaquirá y conocía muy bien la riqueza minera de esta zona de Cundinamarca. Biesner no dudó en aceptar el reto de tratar de conseguir plomo y empieza su pesquisa y en 1814 encuentra en la zona de lo que hoy es el municipio de Pacho, Cundinamarca, encuentra no solo plomo, sino ricas minas de hierro y de cobre. Él escribió un informe que circuló bastante dentro de la clase dirigente del momento y generó tanto interés que 8 años después
un grupo de 54 inversionistas decide aportar un capital inicial para constituir en Pacho una fábrica de explotación de hierro. Esta sociedad, que fue escriturada formalmente en notaría en Bogotá, contrató al comienzo al mismo Wiesner para que continuara, por un lado, explorando el potencial de las minas, pero también para que empezara a hacer una pequeña fundición y a hacer experimentos con ella. Así, entonces tenemos que a comienzos de la década de los años 20, en el siglo XIX, se crea la primera industria del hierro en Colombia y no me atrevo a decir que la primera de Sudamérica, porque como muchos analistas ya lo han anotado, paralelamente y bueno, y Carlos lo mencionó, paralelamente en Brasil se estaba ya también creando una industria del hierro. Pero claramente fue una de las más importantes y pioneras en Sudamérica. Estos primeros experimentos que hizo Wiesner producían un hierro de una calidad muy mala, era bastante impuro, en gran parte porque el horno que se utilizaba para hacer la fundición utilizaba una técnica llamada forja catalana, que para prenderlo requería carbón vegetal, para lo cual se utilizaban la leña de los árboles de esta zona, y no daba pues las temperaturas que se requerían para producir un hierro de muy alta calidad. Sin embargo, pues Wiesner continuó con muchos experimentos y cada vez se corroboraba más que la calidad del hierro de Pacho era buena, o sea, del mineral de hierro, pero que se necesitaba hacer inversiones más importantes para modernizar la tecnología. Entonces, en 1827, estamos hablando 5 años después de estos primeros experimentos, que fueron en 1822, se forma una nueva compañía clasificada como una compañía anónima, con nuevos y más socios, que algunos adquirieron los derechos de los socios anteriores, y con una inyección importante de capital de una firma francesa que se llamaba Dasté y Egea, no sé cómo se pronuncia eso en francés, cuyos propietarios eran Bernardo Dasté y Leandro Egea. También invirtieron colombianos importantes de la época, como José María del Castillo Irrada y otros personajes. A esta empresa se le denominó Compañía Franco-Colombiana. Y como les decía, para 1830 era clarísimo que se requería imperiosamente un cambio tecnológico, una inyección de capital mayor, y Dasté, el francés que les mencioné, aunque pedaleó bastante el tema, no logró conseguir los recursos y la compañía tuvo que disolverse en 1830, aunque se preservaron los derechos de explotación de las minas. Pero continuaron los esfuerzos para revivirla por lo menos 3 años, hasta que en 1833 entra un socio capitalista importante, que era el cónsul de Francia en Colombia, Boucher de Martigny, que compra la mayoría de los derechos de los socios anteriores y se asocia con otros socios. Deciden también, entre todos, contratar a un técnico del hierro francés que se llamó Cipriano de Medardo Merlin, que procedía de Grenoble, Francia. Recordemos que en esa época, tanto Inglaterra como Francia eran los centros de la industria siderúrgica en Europa y en el mundo, y dentro de Francia, Grenoble en particular era el centro de la industria siderúrgica. Entonces contratan a este técnico Merlin que se viene para Pacho, y en octubre también se anuncia la venida de más técnicos franceses a ayudarle a Merlin. El objetivo principal que tenían, o la meta que tenían, era construir un alto horno más decente, ya más parecido a lo que sería, digamos, la frontera en infraestructura de producción de hierro a nivel mundial.
en esta tarea se demoran también bastantes años. En 1834 la razón social de la empresa cambia y se llama Compañía Granadina. Milagrosamente, como siempre, lograron recibir con mucho esfuerzo un crédito gubernamental para montar este horno, y entran nuevos socios, como les dije, y empiezan a surgir nombres ingleses como Diego Davidson, Alejandro McDowell, y uno que va a ser un personaje muy importante en esta historia, que es Roberto Bunch Woodside. Robert Bunch había decidido establecerse en la Nueva Granada en 1832, un personaje muy interesante. Él era descendiente de nobles escoceses que habían sido expulsados de Inglaterra por haber apoyado a los Estuardo durante la guerra famosa entre los Hanover y los Estuardo. Entonces salió de Inglaterra y se instaló en el Caribe primero, siendo o convirtiéndose en un pionero de la banca jamaiquina, que como sabemos, los banqueros jamaiquinos fueron muy importantes en la financiación de la gesta libertadora. Dicen, María Currea de ella dice haber encontrado digamos, en los baúles de su finca donde había vivido Robert Bunch, y que ella después vivió en esa casa, haber encontrado una copia de la famosa carta de Jamaica que el libertador envió, y que el receptor de esa carta había sido Robert Bunch, de la Carta de Jamaica. No hay pruebas suficientes para afirmar que fue así, pero lo que sí sabemos y estamos seguros es que Bunch fue amigo y financiador de la gesta libertadora. Bunch, volviendo al tema de nuestra ferrería, hace la sociedad con el cónsul francés Martigny, y entonces entra de lleno al proyecto de la ferrería. Como les decía, hasta 1837 se termina de la construcción del alto horno, que ya es un horno de más de 9 metros de altura, que tiene una boca de carga de 60 centímetros. Lástima que no los puedo llevar ahorita a mirar algo de eso al interior del mismo horno. Pero rápidamente vuelve la historia de siempre con los proyectos grandes de infraestructura, sobre todo en nuestro país, y es que los costos reales comienzan a superar con creces los presupuestos, y se necesitaba definitivamente más capital, más crédito. Comienzan a surgir disputas internas dentro de los socios de si cerrar la operación o seguir con ella, qué rumbo tomar. Y ahí es cuando Bunch, gran visionario y apasionado por el tema, decidió jugársela toda, por decirlo así, y decide participar más activamente y tomar el riesgo de inyectarle mucho más capital y generar una compañía que administraría la ferrería. Esta compañía se llamaba la Compañía Elaboradora del Hierro de las Minas de Pacho, Bunch y compañía, en asocio con Patricio Wilson y José Manuel Restrepo y otros personajes importantes, y comienzan a modernizar la compañía y a tecnificarla. En 1839 deciden que es importante ir a Inglaterra, esta vez a Inglaterra, a traer técnicos del hierro de Inglaterra. Esta idea, que surgió en el 39, solo se lleva a cabo 8 años después, pero bueno, se nota pues que desde el comienzo tienen una ambición muy grande por convertirla en una empresa importante. Empiezan a cambiar gradualmente el uso del carbón vegetal por carbón mineral coquizable. Existía la feliz circunstancia de que en Pacho había minas de hierro de carbón mineral muy cerca de Zipaquirá, y también había en el Cerro del Guayoque, también relativamente cerca de donde está este alto horno, había minas de piedra caliza, que son importantes como catalizador en el proceso de la fundición. ¿Cuánto producía
el horno en este momento. Desafortunadamente no tenemos series largas o confiables de producción durante todo este periodo de existencia del horno de Pacho, pero hay algunas menciones históricas. Una muy importante es la que hace la economista Tatiana Meckler, que produjo una tesis muy interesante en la Universidad Nacional, que fue publicada en 1986. Y Tatiana dice una anécdota, pues, o un dato importante, y es que al comienzo, cuando hicieron el proyecto con Merlín, se propuso hacer, además de un horno, como dijimos, de más de 9 metros de altura, que produjera 1.800 quintales de hierro al mes. Un quintal castellano, para los que no saben, yo no sabía, son aproximadamente 46 kilos. Entonces estamos hablando de producir mensualmente 83 toneladas de hierro. Eso era la ambición de ellos. Sin embargo, la producción fue muy inferior a lo esperado. Alberto Mayor Mora, en un artículo interesante de la revista Credencial Historia número 43, dice que en un periódico de la época, que se llamaba El Amigo del Pueblo, el 10 de febrero de 1839 se registró que, abro comillas, el alto horno, que tiene 30 pies de altura, un poco diferente a la medición que les había dicho antes, ha estado ardiendo ya durante 5 meses, desde agosto a diciembre del año pasado, y produjo en ese mencionado tiempo 3.300 quintales de hierro, o sea, 154 toneladas en 5 meses. Frank Safford también en su libro The Ideal of the Practical también menciona que la capacidad de este horno era modesta, no pasaba de 500 toneladas al año, pero que era suficiente para abastecer el mercado, pues, de los ornamentadores locales colombianos, y la demanda, que sí era creciente, pero incipiente, de los molinos de panela y azúcar del momento. Según Meckler, la razón por la cual las estimaciones de producción iniciales resultaron ser demasiado ambiciosas no fue porque el horno no tuviera la capacidad de producirlo, sino porque la demanda era muy, muy baja. El verdadero limitante durante esta época fue el tamaño del mercado interno. Ella explica ahí quiénes fueron los que compraban este mineral, y eso fue una gran restricción para aumentar la escala, por lo menos hasta bien entrada la década de los 60 del siglo XIX. Abro comillas citando a la misma historiadora económica, dice: a pesar de su situación de monopolio y de la posibilidad de disminuir precios, el tamaño de la demanda no le permite a las compañías franco-colombiana ni granadina obtener grandes utilidades, y siguiendo las cuentas de la empresa nos encontramos con que las utilidades solo fueron 1/3 de las utilidades proyectadas inicialmente. Bueno, a pesar de todos estos problemas, Bunch sigue soñando, sigue el empuje, y en 1847 finalmente logra viajar a Inglaterra para traer a los técnicos ingleses que yo les mencioné. Viaja a Birmingham, así como Grenoble era la ciudad francesa donde se concentraba la industria del hierro. En Inglaterra, Birmingham ocupaba ese lugar, y va a las provincias o municipios, como se llamen, de Colebrook, Dale, Bristol y Wolverhampton, ahí cerca de Birmingham. Wolverhampton, aprovecho para contarles, siempre cuento esta anécdota, fue donde se hizo el primer puente de hierro en el mundo. Tuve la oportunidad de ir y conocerlo, y es una obra de ingeniería fantástica y muy emocionante verla, sobre todo teniendo en cuenta nuestra historia aquí en Pacho. Entonces, ese año de 1847 entraron por Buenaventura al país 7 familias inglesas, cuyos apellidos seguramente les suenan muy familiar a muchos de ustedes. Los apellidos Corradain, que ya hemos hablado, Perry, Bruce, Morris, James, Whittingham, Kinsey
y con ellos vino un soltero que se llamaba Thomas Jones. Más de la mitad de estas familias se establecieron después por siempre en Colombia. Dejaron muchos descendientes, muchos ojos azules en Pacho, y algunos tuvieron una influencia muy importante en el desarrollo industrial de Colombia y en el desarrollo social y cultural. Por ejemplo, Perry, Bruce y Whittingham, que trabajaron en la ferrería de Pacho solo un par de años, tuvieron desacuerdos con otros técnicos y con los socios, se escindieron y fundaron más tarde, en 1850, la ferrería de Samacá en Boyacá, la que mencionó nuestro querido Carlos. Y, por ejemplo, Corradine, Forrest y James más tarde trabajaron en la siderúrgica de La Pradera en Subachoque, que se fundó en 1858. Los Corradine, además, es muy importante decir, dejaron una marca indeleble en la vida de Pacho, como consta en muchos documentos, entre otras, nuestro amigo historiador importante Alberto Corradine, de donde saco mucha de esta información que les estoy contando. Sí, como decía, dejaron una marca indeleble. Los invito a leer en el libro que escribí de crónicas de Pacho, la historia de la familia, que es realmente fascinante. Y lo más importante de mencionar es que ya en el siglo XX, en los años 30, fundan la otra gran empresa siderúrgica de Pacho, la siderúrgica Corradine, que tristemente terminó en el año 2000, pues hace muy recientemente, pero pues dejó también una marca increíble. Todos habrán visto las tapas de los acueductos y los medidores en Bogotá con la rana. Fueron producidos por la siderúrgica Corradine de Pacho, a unos 20 minutos en carro desde donde yo les estoy hablando en este momento. Bueno, como les decía, estos ingleses vinieron a trabajar, a modernizar en el horno, y uno de las tareas más importantes que tenían era reformar el interior del horno. Probablemente siguieron las especificaciones de un artículo que era como la frontera en tecnología del hierro en ese momento, escrito por un inglés, John Gibbons, y siguiendo eso, pues modificaron, aumentaron la eficiencia del horno sin lugar a dudas, y es muy interesante ver cómo funcionaba el horno. Hay un diario fascinante de un matemático topógrafo que se llamaba Guerra Azuola, era el apellido, no me recuerdo su nombre. Él publicó, este diario se publicó en 1906 por el Boletín de Historia y Antigüedades. Agradezco a Alberto Escobar por haberme dado la referencia de este diario. Allí hay una información también valiosísima sobre cómo funcionaba el horno, sobre todas las etapas de producción, desde que se cargaba y los diferentes, digamos, llamémoslo así, mini hornos dentro del gran horno. No hay tiempo aquí, desafortunadamente, para leerles apartes de esto, pero quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto personal trabajaba allí? Dice Guerra Azuola que los empleados principales de la ferrería eran un director, un intendente, normalmente ingleses, estos dos, un fundidor, dos operarios del horno Putler, que era uno de los hornos que les decía, un moldador o tornero, un encargado de los cilindros y un herrero. Dice que en 1853 la producción de la ferrería era de cerca de 32 quintales diarios, y que el quintal se vendía en Bogotá por 9 pesos. El dato de la producción coincide exactamente con lo que dice Luis Ospina Vázquez en su libro de Historia Económica de Colombia, pero difieren en el precio. Luis Ospina decía que se vendía el quintal por 12 pesos, pero en la producción es exactamente el mismo dato. Quiero aquí salirme un poquito del tema puro del horno y mencionar, creo que vale la pena, que alrededor del alto horno y de la casa de Robert Bunch
se tejió gran parte de la vida intelectual y científica de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Resulta que en 1844, Robert Bunge, y esto es como 3 años antes de que él se fuera a Inglaterra a buscar los técnicos, Robert Bunge contrajo segundo matrimonio, segundas nupcias, con una sobrina nieta de José Celestino Mutis, con Dolores Mutis Amaya. Fíjense que como toda la historia se entreteje, empezamos hablando de Mutis y seguimos hablando de Mutis. Y entre ellos dos decidieron venir a vivir a Pacho y compraron un lote aledaño a donde estaba la ferrería y hicieron una gran casona. Hay versiones que dicen, no confirmadas de nuevo, que fue Bolívar el que le regaló esos lotes a Bunge para compensarlo o agradecerle por todos los favores durante la gesta libertadora, pero de esto no hay confirmación. De este matrimonio entre Dolores Mutis y Robert Bunge nació una gran poeta, Isabel Bunge, de Cortés, que fue muy apreciada en su momento. Tiene unos poemas muy lindos en donde describen cómo era esta zona y cómo era la hacienda de los Bunge. Bunge, en su primer matrimonio, había tenido 3 hijos. Roberto Bunge, hijo, que después se desempeñó como cónsul de Inglaterra en Colombia. Jorge Bunge, que fue quien sucedió a la muerte de Robert Bunge en la presidencia o en la dirección de la ferrería. Y una hija, Amalia, que vivió en Nueva York, donde se instaló y se casó con un potentado neoyorquino que poseía extensiones muy grandes en la isla de Manhattan, muy cerca de donde hoy en día es Central Park. Cuenta Guerra Azuola otra vez, el topógrafo, en el diario, que Bunge decidió restaurar su casa aquí en Pacho y contrató al famoso arquitecto Thomas Reed, también escocés, para hacer este rediseño. Algunos de ustedes saben perfectamente que Thomas Reed fue el padre de la arquitectura prácticamente en Colombia. Fue el primero que hizo un puente de hierro importante, diseñó el Capitolio. El primer diseño lo hizo Thomas Reed. Y bueno, para ponerlo en palabras de este topógrafo, abro comillas, dice: esta casa es sin duda la más hermosa, cómoda y lujosa que yo haya visto en los campos de Colombia. Según me ha informado el mismo Mr. Bunge, él la compró, esta hacienda, por 30,000 pesos y ahora pide por ella 100,000. Y parece que una compañía de Londres está ofreciendo esta suma siempre y cuando el señor Bunge le ceda todos sus derechos y acciones sobre la ferrería. Muchos viajeros que vinieron a Pacho, muchos en búsqueda de orquídeas, por ejemplo, los famosos cazadores de orquídeas, se quedaban en esta casa. Muchos intelectuales, políticos, gente importante de la época, estuvo aquí y vivió aquí o pasó temporadas aquí en estos terrenos desde donde les estoy hablando. Y esto también es importante para la historia de la misma ferrería, porque todos estos contactos que desarrolló Bunge fueron importantes para seguir impulsando y para que sobreviviera la ferrería durante muchos años. Una anécdota, por ejemplo, es que Bunge, que era masón, fue íntimo amigo de Tomás Cipriano de Mosquera, también masón. De hecho, se encontraron un par de veces en Nueva York, en la casa de Amalia Bunge, que ya les mencioné. Y esa amistad fue la que hizo que en la guerra civil que azotó nuestro país de mediados del siglo XIX, que en medio de ese conflicto se pudiera proteger a la ferrería, no solamente la infraestructura, sino que Mosquera no dejó que los trabajadores de la ferrería salieran obligatoriamente a engrosar el ejército, como era la práctica en la mayoría de las industrias, y entonces se quedaban sin trabajadores. Entonces, esto fue crucial para que se pudiera seguir produciendo la ferrería en los años 50 del siglo XIX. La
década de oro de producción y ventas de la empresa fue en los 60, porque ya empiezan a producir y a entrar la competencia de las siderúrgicas que ya mencionamos, de Samacá y de La Pradera, y hubo periodos también de importación importantes. Se dice que se movilizaban cerca de 20.000 cargas anuales hasta Bogotá, de toda clase de productos, barras y soportes y estructuras arquitectónicas, rejas. Una anécdota importante es que las rejas de la Plaza de Bolívar, que en ese momento contenían la famosa estatua ecuestre hecha por Pietro Tenerani, perdón. Si ven fotos de la época que hay de esa, estaba rodeada de rejas hechas en la ferrería de Pacho. En un artículo por ahí suelto del tiempo, Germán Arciniegas menciona que en la ferrería de Pacho también se hacían rieles para el ferrocarril, cosa que parece no ser cierta, no hay evidencia de que sea así. Los rieles que se produjeron quizás se hicieron todos en la ferrería de La Pradera, por lo demás de muy mala calidad porque se rompían después de algunos años de uso. Pero bueno, el caso es que ya en las rejas del Teatro Colón, más tarde, en fin, las rejas hechas con el hierro de Pacho fueron importantes en la arquitectura de Bogotá. Bueno, lamentablemente esta edad de oro no duró mucho. Nuevamente la historia se repite, fue difícil competir con el hierro importado. Y ya, como dicen muchos analistas, ya el problema no era del tamaño de la demanda, tanto como decía Tatiana Meckler, sino que sencillamente se producía de manera muy ineficiente. Por supuesto, una parte del problema era que no había una escala suficiente, pero también los costos de transporte y las ineficiencias propias pues, de nuestra topografía no ayudaban para poder ser competitivos. Cuando murió Robert Bunch en 1956, como les conté, lo sucedió su hijo Jorge, don Jorge, como le decían aquí en Pacho, pero don Jorge lamentablemente parece que no tenía las capacidades de liderazgo y el carisma de su papá, y pronto se le salió de sus manos el control, el ambiente interno se puso horrible, peleaban mucho los técnicos, se fueron yendo, y en un esfuerzo ya, digamos, como de patadas de abogado, quiso y fue a Inglaterra a importar nuevas tecnologías, pero ya tal vez fue muy tarde. No siguió las recomendaciones que Edmund Corradine le decía que había que hacer para poner el horno a punta. Y para finalizar la historia de este periodo, en 1879, hay que suspender temporalmente la producción, se renueva al año siguiente, cuando ya hay precios más altos del hierro, pero la cosa no duró mucho. Alfred Hedner dice lo que ya les decía, pues de la falta de eficiencia en la producción y que se limitó a la producción a hierro colado para usos de herrería, a manufactura de máquinas sencillas para la agricultura, como lo de los molinos que ya hablábamos, los trapiches. Y esto es muy importante decirlo, estas producciones se hacían sobre pedidos. No era que se hicieran grandes producciones y se acumulara inventarios y hubiera un manejo interesante de inventarios y ventas, sino solo se producía bajo pedido. Entonces, claramente, el futuro de esto no prometía ser muy bueno. Según Alberto Mayor Mora, abro comillas, dice, las ferrerías del territorio nacional fueron apoyadas entre 1880 y 1882 por el gobierno de Rafael Núñez, con subsidios y exenciones, con lo cual la producción de hierro en Colombia en el 83 alcanzó las 7.000 toneladas, que ya es un avance grandísimo. Ya están en producción las ferrerías de Samacá, Pradera, Pacho y Amagá, pero pues 7.000 toneladas si comparamos con las que producía Inglaterra, casi 3.000 millones, perdón, casi 3 millones y casi 2 millones en Francia, pues no era nada. En términos de la ferrería de Pacho, en 1883, la producción diaria, que era como el 38% de la producción nacional, había alcanzado
5 toneladas diarias, como decía. La ferrería de la pradera empezó a crecer exponencialmente a partir de allí y alcanzó a producir en un día 40 toneladas en algún momento. Pero llega 1885 una nueva guerra civil que afectó gravemente el funcionamiento de la ferrería, no solo la de Pacho, sino la de todas. Y ya en 1886, Jorge Bunch, desilusionado, parece que alcoholizado, era un jugador también, decide vender la fábrica y los terrenos de la gran hacienda y los compra el general Aníbal Correa, general de la Guerra de los 1000 días, el padre de María Correa de Haya, la gran terrateniente del siglo pasado en esta región. Y este nuevo dueño produce incipientemente un rato hasta que se ve en los 90 obligado a cerrar totalmente la ferrería. Entonces esto se convierte ya en ruinas. Entonces le cedo la palabra a mi amigo Diego para que nos hable sobre la importancia de estas ruinas. A ver, perdón, antes de que le demos la palabra a Diego, bueno, recordando lo que nos acaba de decir Patricia en su magnífica exposición, vemos que en Pacho están los antecesores de 2 ministros de Hacienda de Colombia. Eduardo, uno es Guillermo Perry Rubio y el otro Eduardo Biesner Durán. Así es. Sigamos entonces, démosle la palabra a Carlos Cadena para una presentación sobre la Fundación Festival Internacional de Historia. Carlos, tienes la palabra. Démosle la palabra a Carlos Cadena para una presentación sobre la Fundación Festival Internacional de Historia. Carlos, tienes la palabra. Démosle la palabra a Carlos. Muchas gracias. Para una presentación sobre la Fundación Festival Internacional de Historia. Carlos, tienes la palabra. Démosle la palabra a Carlos. Muchas gracias. Una presentación sobre la Fundación Festival. Se está repitiendo. Carlos, Se quedó pegado, se quedó pegado. Se está repitiendo, sí. Una presentación sobre la Fundación Festival. Se está repitiendo. Se quedó pegado, se quedó pegado. Se está repitiendo, sí. Una presentación sobre la Fundación Festival. Se está repitiendo. Se quedó pegado, se quedó pegado. Se está repitiendo, sí. Se está repitiendo. Se quedó pegado, se quedó pegado. Se está repitiendo, sí. Se está repitiendo. Bueno. Buenas tardes, querida y fiel audiencia. Hoy tenemos una asistencia maravillosa. ¿Me oyen bien? Buenas tardes, querida y fiel audiencia. Hoy tenemos una asistencia maravillosa. ¿Me oyen bien? Bueno. Algo está... Perfecto, Carlos. Ok, Sí. Bueno, simplemente lo anterior que maravilla las ferrerías. Solamente quiero decir que en el mundo antiguo realmente los herreros eran la primera posición en la sociedad. Era una profesión enormemente bien valorada porque pues todas las guerras y todos eran a caballo. Y bueno, sería interesante hablar de ese tema de cómo el hierro y la fundición en el mundo antiguo era realmente prestigioso.
igual del mundo antiguo, miren, tenemos varios temas que hay que comentarles. Esto del Museo Colonial que vamos a tener el jueves 22 de abril a las 6:30 va a ser algo majestuoso. Platón bien decía que lo bello es el esplendor de lo verdadero. Lo bello es el esplendor de lo verdadero. Y este Museo Colonial quedó esplendoroso. Y aquí está contando exactamente la verdad de nuestra historia. Ahí está la manzana jesuítica, donde está la iglesia de San Ignacio, donde están todos sus monumentos preciosos de la historia nuestra, pero también de la historia latinoamericana. Este museo fue restaurado con toda la precisión, con todo el cuidado y con todo el rigor, como debe ser su museo, asesorado por los mejores restauradores. Hubo marcos y piezas que aparecieron después de haber empezado la restauración, estaban pintadas en la pared y fueron apareciendo y se dejaron tal cual. Van a ver el jueves el espectáculo de lo que es nuestro Museo Colonial. Y mire, qué bueno que nos animemos a los museos, porque la verdad cuando vamos siempre por fuera del país, visitamos los museos. A cualquier parte del país lo primero que hacemos, mucha gente, sobre todo la gente que le gusta el arte, la cultura, eso es lo que hace. En Colombia tenemos unos museos maravillosos, de verdad bien hechos, bien organizados, y no los visitamos. Este espacio de la Fundación Festival Internacional de Historia que se llama Viva el Museo, nos está mostrando los museos de una manera amena, cercana, más fácil aún lo virtual, se facilita porque podemos ver las obras y las artes de una manera muy animada. En ese museo el jueves nos va a acompañar la doctora Constanza Toquica, que es la directora del Museo Colonial. Se llama Museo Colonial de Arte Religioso. Y está Manuel Amaya, que tuvo que ver todo con el manejo de la restauración, es un técnico de primer orden. Las dos van a hacer la presentación acompañados de nuestra miembro de la Junta Directiva, Elvira Cuervo de Jaramillo, doña Elvira Cuervo, que es la moderadora y que va a estar ella acompañado también por Javier Burgos. Entonces, no nos perdamos esa reunión a las 6:30 ese día, porque de verdad que va a estar una cosa muy bonita, muy bien hecha y una cosa bella. Lo bello es el esplendor de lo verdadero, dijo Platón. Bueno, segundo tema que les debo comentar es el libro que tenemos y que hemos organizado del Festival de Historia, La Historia Hecha Festival. Unas conferencias magistrales que estuvieron allí con los mejores conferencistas nacionales e internacionales de la historia. Así que los invitamos, devuélvete un poco, Carlos, los invitamos a que consigan este libro, lo adquieran. Ahí está el precio, mire, es un precio de la calidad y estoy hablando de lo bello, hoy estoy hablando de lo hermoso, hoy estoy hablando de la armonía. Este es un libro armonioso, este es un libro bien hecho, vale 58,000 pesos más el envío. Por favor, ahí está la página del Festival de Historia donde lo pueden pedir, la cuenta de vivienda está ahí, no sé si quieren que se las lea, la cuenta de vivienda del Festival de Historia, y allí se les hace llegar el libro, que tiene además unos temas maravillosos como el Bicentenario, que estuvimos en ese año viviendo el Bicentenario, las culturas ancestrales, las voces y experiencias de la historia, historia de las religiones, las revoluciones del siglo XX, arte y moda, ciencia y tecnología. Es un libro que recopiló todas estas conferencias, que es bien difícil tener en un libro compaginado todo lo que pasó en ese festival, porque fue realmente un festival de éxito cuando lo pudimos hacer de manera presencial en Villa de Leyva. Sigue Carlos para tratar el tercer tema. Entonces adquieran el libro. Mire, todo este tema de la historia y todo lo que hemos hecho en la fundación sería imposible si no contamos con los recursos mínimos. Y aquí les debo decir, haber llegado en este tiempo de pandemia a todos los niños en este tema de las mañanitas de la historia, tardeando con la historia, los museos, lo que se ha hecho en el Club Metropolitan, enseñando historia a los socios que quieren y a personas externas. Trabajo en Miami también con exposiciones de historia. Esto que ha hecho la Fundación en este momento es espectacular
y lo hemos hecho de verdad con cargas propias, pero ya sí requerimos de ustedes el apoyo y que nos hagan cualquier donación es bienvenida aquí, porque esto tiene sus costos y los estamos invitando a que de verdad donen. Lo que ha hecho la Fundación muy importante es lograr que la historia vuelva a las aulas, porque estamos empecinados en que los jóvenes, los niños sepan otra vez de la historia. Uno le pregunta a un joven quién es Simón Bolívar y no tienen ni idea. Triste, hay que volver con la historia. Eso lo ha hecho la Fundación y a través de todos estos espacios hemos permitido que entonces la historia se haga conocer, que es la memoria, es la sabiduría. Si perdemos la historia, perdemos la sabiduría y pues entonces lo estamos haciendo de esa manera y pedimos la colaboración. Vuelvo y pongo ahí una donación en línea a través de PayU, en la página web, y una donación en la cuenta corriente. Por favor, ahí las están viendo en la pantalla. Entonces, los invitamos. Cualquier donación que nos hagan a la Fundación para esta noble causa es importante, es bien recibida y es necesaria. Así que esperamos la donación y el apoyo de ustedes, queridos amigos. Continuemos, Carlos. Próximo Tardeando con la Historia, sábado 24 de abril a las 4 de la tarde, ya un horario reconocido. No hemos parado un solo sábado. Todos los sábados desde que empezó la pandemia hemos estado fieles, organizados y permanentemente presentando diferentes temas y variados temas. El próximo sábado tenemos China, el dragón de fuego. Pues mire, el conferencista es Camilo Santander y la moderadora es nuestra querida historiadora Mariela Vargas Osorno. Así que están invitadísimos a mirar el dragón de fuego. Ahí está esa imagen preciosa. Y bueno, de la China antigua y de la China actual hay mucho que hablar. Esto del dragón de fuego es de la China antigua. No conozco el material, pero me imagino que se va a tratar el tema de la China antigua. Y por último, los estamos invitando a este curso especializado en turismo histórico y emprendimiento sostenible. Se pueden matricular en este curso. Ahí está en Villa de Leyva, veo la casa esa de barro más grande, cocida en un horno, con lo que estamos hablando aquí hoy de los hornos. Así que se pueden vincular a este turismo en la página nuestra de la Fundación y pueden hacer este curso de emprendimiento sostenible. Ahí les contaremos de qué se trata. Entonces, sin más, por favor, continuamos con la programación, Rodrigo. Muchas gracias por la atención y qué rico contar con ustedes. Hoy tenemos una audiencia plena. Una feliz tarde para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Entonces le damos la palabra a Diego Pulido para que coja el testigo que nos dejó Patricia en su exposición y continúe con su presentación. Tienes la palabra, Diego. Gracias, Rodrigo. Primero que todo, pues, un saludo a todas las personas. Quiero agradecerle a la Fundación El Festival Internacional de Historia pues, por abrirnos este espacio. Como integrantes pues, del Centro de Historia de Pacho y pues con la intención de darle difusión a la historia, que es lo que ustedes hacen, pues les agradezco por el espacio y pues también quisiera hacer un llamado pues para todos los jóvenes que nos están viendo y también las personas de Pacho que se interesen más por estos temas. Pues a algunos les puede parecer como algo de personas mayores o de pronto que no les despierta un interés general, pero es digamos, como por el lado como se abordan las cosas, ¿no? Entonces, pues obviamente en el colegio tú puedes tener un profesor que te hable seguido, pero si tú te interesas y empiezas a buscar, empiezas a mirar, hay algo que nos despierta el interés. Ese fue mi caso. Yo tengo familia en Pacho por parte de mi papá y pues este lugar, este horno de la ferrería de Pacho, pues siempre me llamó la atención. Y digamos que ya para cuando empecé a hacer la maestría en conservación del patrimonio cultural, pues digamos ya tenía como un objetivo, tenía muchas dudas, quería investigar sobre este lugar, saber qué había pasado ahí. Entonces, por medio de todo ese interés, de todos esos cuestionamientos, de todo lo que comentaba Patricia, que por ejemplo es muy chévere uno, pues para las personas que no conocen Pacho, queda hacia el norte después de Zipaquirá, y pues es un territorio muy rico, natural, o sea, tiene riqueza natural, pero también uno, o sea, el paisaje, la gente, bueno,
es un sitio muy agradable y pues digamos que a partir de esas riquezas que tiene, a partir de un pasado indígena, de su vinculación, por ejemplo, con, pues, con los españoles, cuando empieza a llegar a todo este uso de materiales que traían de Europa, se encuentran, hay testigos, hay informes desde la época de la conquista que decían que esta tierra pues no era muy rica en plata y en oro, pero que las piedras y el material que encontraban de hierro era muy rico. Entonces, digamos que ya tenemos, desde ese momento, ya tenemos referencias sobre el lugar, sobre su riqueza y pues digamos una de las razones por las que se construyó ahí este complejo industrial era eso, ¿no? La riqueza que tenía el territorio porque prácticamente estaba ahí sobre la tierra este mineral que fue explotado. Entonces, eh, digamos, bueno, Patricia ya nos hizo un contexto de la historia de los personajes que participaron, la importancia de los extranjeros en este lugar. Y yo pues voy a continuar un poco, vamos a mirar lo que pasó de la transición del siglo XIX, que fue la época de oro de la ferrería de Pacho, a lo que ocurrió en el siglo XX. Entonces, me gustaría, les voy a compartir unas imágenes y, y entonces, a partir de, digamos, de toda esta información que nos ha dado Patricia, los invito a que nos localicemos, que nos ubiquemos en el territorio y podamos, digamos, disfrutar y, bueno, empezar a entender un poco también por qué se está hablando sobre este lugar, por qué lo referenciamos, cuál es la importancia que tiene, pues digamos, como hay otros países, en otros lugares y también otros países, tienen sus monumentos, sus lugares conocidos de valor histórico, de valor patrimonial. Pues el municipio de Pacho cuenta con este lugar que fue la primera industria en lo que hoy es Colombia, en esa época en la Nueva Granada. Y, y digamos que de los primeros, de los pioneros en Latinoamérica. Como estábamos hablando al principio, habían una referencia, o sea, se tiende a confundir esta ferrería de Pacho como si fuera la primera de Latinoamérica, pero pues ya mirando la documentación, hay una referencia a una en Brasil, en Ipanema, que la hace el profesor Carlos Alberto Corrain, quien fue el director de tesis, de mi tesis de grado. Entonces, pues no es la primera de Latinoamérica, pero es la primera de lo que es Colombia actualmente. Y pues la importancia que tiene este lugar es que el hierro en el siglo XIX pues se utilizaba prácticamente para todo, ¿no? Desde los elementos para arar la tierra, para hacer las ruedas, las puntillas, etcétera, etcétera. Entonces, era una industria y digamos fue una propuesta que surgió por medio de estos personajes de estos comerciantes que se interesaron en invertir el dinero y hacer una apuesta y decir, bueno, vamos a ver qué pasa acá, pero pues también tengo inversiones en otros lados. Y a partir de todo ese proceso fue que surgió la historia de la siderúrgica. No sé si ella ya está compartiendo la pantalla completo o no. Completa todavía no, pero agrándala, por favor. Listo. Ok, vale. Entonces, vimos ese pasado de la ferrería cuando pues digamos se vuelve una empresa que empieza a distribuir el hierro a todo el país y quedan unas reflexiones importantes sobre ese pasado, ¿no? Sobre lo que fue esa época de oro del siglo de hierro. Entonces, lo primero es que la ferrería y el alto horno de fundición, pues es un motivo para reflexionar sobre la conservación del patrimonio cultural, tanto en Pacho como en Colombia. ¿Por qué? Porque como hemos visto, se ha hablado sobre el lugar, se conoció su historia, se ve su importancia en la participación de personas nacionales y extranjeras, y lo que queda de toda esa historia en el momento es un pequeño territorio con el Alto Horno que pues logró sobrevivir, ya
ya logró sobrevivir más de 180 años y está en pie, pero digamos que no hay más elementos que nos vinculen hacia ese sitio, ¿sí? Entonces, lo primero es que tenemos en el país muchos elementos, muchos sitios, muchos bienes de interés cultural con una historia muy importante, pero de pronto pues nos hemos desconectado de estos lugares, se han abandonado, se han olvidado o no se le ha dado la importancia que requiere. Otro elemento pues fue que el país incursionó en el desarrollo industrial, produciendo hierro nacional, y eso le hizo tomar un liderazgo pues en la producción de este material. Se da un despertar patriótico porque pues digamos, como comentó Patricia, este terreno se encontró fue pues por recomendación de Antonio Nariño, quien envió a Wisner a Pacho pues para buscar los yacimientos de hierro y con esos yacimientos pues empezar a hacer las balitas para los ejércitos independentistas. Entonces pues digamos se despierta ese patriotismo porque ya en el territorio se cuenta con un lugar donde explotar ese material y no tener que traerlo desde Europa. Y lo más importante pues también el contacto directo que se da con la revolución industrial, pues por parte de la gente de acá del nuevo mundo del terreno de América, y aporte que tuvo también a la educación y el desarrollo de los medios y a la comunicación, porque entonces al llegar estos extranjeros acá a Colombia y al llegar allá a Pacho, pues empiezan a hablar sobre las riquezas que hay en el territorio, sobre las especies que encuentran, el tema de las orquídeas que comentaba Patricia. Entonces se empieza a dar una visualización de este lugar. Entonces, pues digamos que es increíble que Pacho, pues siendo pues siendo retirado de la ciudad, empieza a tener una importancia y pues ya ahorita con el pasar de los años eso se perdió, ¿no? Entonces, los puntos en contra que pues, terminaron afectando el funcionamiento de la ferrería fueron las medidas económicas, la falta de cobrar los aranceles y la desventaja en el mercado, pues le permitió al hierro que se importaba, pues tener un beneficio y pues no podía competir el mercado nacional contra esos precios que venían. Surgieron las otras ferrerías, esto es un aspecto que pues digamos terminó, la ferrería Pacho fue la primera y a partir de esta experiencia surgen las otras ferrerías en Colombia. Entonces está la de La Pradera, la de Samacá y la de Amagá, que fueron fundadas en los años 50 y que cuentan con declaratoria de bien de interés cultural en el Ministerio de Cultura, junto con la de Pacho. Y lo último que llevó pues a acabar con esto, con la industria de la ferrería, pues fue la condición del territorio, la manera para distribuir este hierro, pues salía a lomo de mula desde Pacho y tenía que distribuirse ya sea a Bogotá, a los municipios vecinos o a Boyacá. Y muchas veces el hierro que se traía desde Europa llegaba primero que el que salía desde Pacho, desde el interior del país. Entonces, eso fue una herramienta que jugó en contra. Bueno, entonces ahora sí los invito a que conozcamos esta imagen de cuando la empresa estaba en furor en su funcionamiento. Vemos todo un complejo, el conjunto todo industrial que alberga lo que fue la ferrería, y acá podemos observar el alto horno y los demás talleres y oficinas que hacían parte de este lugar, junto con las chimeneas. Entonces, ¿qué pasa? Pues la ferrería llega a un último ciclo de producción que es entre el 86 y el 1886 y 1889 y entra en un proceso de cierre, de decaimiento, aunque para 1809 hubo un intento por parte del general Aníbal Currea, que fue el que se quedó con este terreno, con todo lo que era la empresa. Por una parte dicen que él perdió, que él ganó esto en una apuesta con, con el hijo con el anterior dueño que hubo, Bunch, con el hijo de Bunch, y entonces la empresa, pues él genera una estrategia para poder darle una imagen y un nombre, pero pues esto no pasa más allá de ser un intento fraudulento.
Esta imagen que se encuentra acá es tomada de la Biblioteca Nacional y hace parte de las distintas imágenes que se presentaron con la Comisión Coreográfica. El siglo XX es la antítesis de lo que le ocurrió a la ferrería en el siglo XIX. El siglo XIX fue la época de oro, de producción, de distribución, y entonces el siglo XX nos muestra ya un complejo industrial abandonado, en deterioro, que está consumido por la maleza, por la naturaleza. Entonces, lo primero que pues, uno encuentra, afortunadamente hay referencias gráficas. Esta es una imagen de Gumersindo Cuéllar, un fotógrafo que se preocupó por retratar lugares importantes de Colombia y personas. Entonces, pues uno dice, claro, pues como un fotógrafo va en 1930 a tomarle una foto a estas ruinas, o sea, ¿qué importancia tiene este lugar? Entonces, obviamente, pues lo que quedó este registro es ya el proceso de transición. En el siglo XX la empresa cierra, queda olvidada y se empiezan a caer sus estructuras, pero entonces por la misma importancia que tuvo la ferrería de Pacho en el siglo XIX, pues fue que él terminó en este lugar y la retrató, y hay una imagen de ello, ¿no? Entonces acá observamos pues estos conjuntos. La parte de acá que estoy mostrando que está sin techo, era un taller de carpintería. Esta parte era las oficinas y esta era el ingreso a lo que era la ferrería. Y este de acá era el taller principal que conectaba con el horno, con el alto horno de fundición. Otras imágenes del mismo autor, de Gumersindo Cuéllar, nos muestran ya el detalle de lo que es el taller principal. Como se puede observar, sigue habiendo un aumento de la vegetación tanto en el exterior como en el interior del lugar. Entonces, acá se alcanza a ver la chimenea del horno, y pues esta chimenea también en la parte de abajo tiene una boquilla que era en donde se introducía el material del hierro con la cal para fundirlo en la parte y en la parte media del horno, y ya después en la parte de abajo pues ya con las altas temperaturas se fundía el material y quedaba ya líquido para depositarlo en los moldes y hacer los famosos lingotes de hierro que eran los que se distribuían. Entonces, esta imagen pues nos muestra la boquilla principal y una familia pues también conociendo el lugar, pero que ya empieza a verse en un proceso de abandono y de ruina. Estas son otras imágenes de 1970 y pues de otros periodos, pero es para que ustedes observen cómo se va deteriorando el sitio, de estar con sus tejas de barro, de estar una rueda Pelton acá funcionando, las chimeneas, eh, las altas chimeneas, y de un momento a otro pues llega la naturaleza y recupera lo que pues es suyo. Entonces se empieza a meter la naturaleza en este lugar y hasta que se va apoderando de todo él y van solamente quedando unos pocos testimonios o unos pocos vestigios que nos hablan de este lugar. Entonces en el presente pues esta aerofotografía es una aerofotografía del año 2005 que nos muestra como en rojo nos muestra resaltado cuál era el espacio que ocupaba la ferrería inicialmente, y lo que está en verde es el espacio que actualmente cuenta con la declaratoria de bien de interés nacional. Y digamos, nos muestra el camino que pasa acá. Esto es una carretera que actualmente funciona, lo que nos indica que el predio fue dividido, y en esta parte, en este costado bajo a la izquierda, era donde se encontraba el primer horno de forja catalana, que pues desafortunadamente no tuvo la suficiente atención, y pues la naturaleza pues lo derrumbó. Se creció un árbol precisamente entre la estructura del horno, y pues ahorita solamente encontramos los vestigios de lo que fue ese horno de forja catalana. Antiguamente esta carretera era la que se utilizaba para subir todos los insumos que iban a ser introducidos acá en el alto horno.
Entonces, ese era el uso inicial de la carretera. Actualmente ya es un medio de transporte, creo que es en donde se encuentra Patricia en este momento. Y, y bueno, entonces ya les voy a seguir mostrando la cronología del predio. Este lugar entró en decaimiento, total abandono, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ese lugar pasó de ser esta empresa tan importante? ¿Quiénes fueron sus últimos dueños? Entonces, pues, según el seguimiento del predio, encontramos que eh, la hija del general Aníbal Currea, María Currea de Haya, quedó como propietaria de este terreno en 1890 y desde 1963 hasta 1991 se da una serie de entregas, de embargos, de traspasos eh, con los dueños de este terreno. Entonces, es hasta 1991 que el señor Jorge Moreno, pues figura como el último propietario de este inmueble. Entonces, uno de los problemas que tenía este lugar era que pues pertenecía a privados, por ende no se le podía hacer ninguna intervención. De hecho, sufrió muchas transformaciones porque este lote era inclinado y llegó uno de los dueños y no le pareció para nada malo mandar sus camionados de tierra y liberar el terreno. Entonces, pues ahí sufrió una, digamos, una afectación, pero pues afortunadamente lo importante era que el horno no se cayó. En 1993 se hace el reconocimiento del sitio como un monumento, como patrimonio, por medio de un proyecto de ley presentado por el senador Gustavo Rodríguez Vargas. En 1994 pues ya se logra concretar una visita con un profesional pues especializado en este tema, quien deja pues las primeras como referencias de lo que se debería hacer en este lugar, que él proponía la construcción pues de un museo del hierro o de la historia del hierro. En el año 1996, la Academia de Historia pues declara como patrimonio este lugar. Cuenta entonces con una declaratoria primero municipal y posteriormente ya en el 97 el Consejo de Monumentos pues lo determina, hace la declaratoria para que ya sea un bien de interés nacional, o sea, bien cultural de interés nacional. 2003 se logra obtener ya el predio, ya hace parte de la alcaldía por medio de una permuta. Y en el 2011 pues se recibe una visita de un funcionario del Ministerio de Cultura, digamos, quien vuelve a analizar las circunstancias en las que se encuentra este sitio, porque pues esta empresa fue muy importante, pero desafortunadamente nunca tuvo una atención, no tuvo los ojos encima, más allá como del interés de los propios pachunos que conocían su historia y como que lograban recaudar fondos o a veces la misma administración alcaldía para lograr podar la zona verde como para que no afectara tanto el inmueble, pero pues obviamente había muchas amenazas. Y es a partir de 2014-2015 que se empiezan a anotar los estudios pues para hacer una intervención en este lugar, que digamos eran unas preocupaciones más grandes porque lo importante de este lugar era evitar que se cayera, pero también hay que generar unos vínculos y unos lazos de propagación con la sociedad, tanto con los pachunos como con cualquier otro colombiano, para que conozcan su historia y para que se apropien de este lugar. Entonces, acá les muestro una imagen del presente, de cómo pues, se encontraba el sitio cuando se empezaron a hacer las excavaciones, cuando se realiza el contrato entre el municipio de Pacho y el consorcio de la ferrería, las intervenciones que se hacen, el trabajo arqueológico que se realiza, por ejemplo, acá se puede observar las bases de lo que era ese antiguo, el taller principal del horno y cómo quedó hasta este momento, que tiene como una imagen alegórica, una estructura que representa como esa estructura que era el taller principal que conectaba con la boca del horno. Y pues este es una imagen un render sobre cómo se pretende que quede el lugar. El trabajo que hice para la tesis fue simplemente, o sea,
buscar obviamente que no se cayera el lugar, que se hiciera una intervención, afortunadamente se logró, pero mi propuesta también va hacia la vinculación de la población con este objeto, a despertar un sentido de pertenencia por parte de los pachunos y también pues por parte de todas las personas que estén interesadas en el patrimonio y en la historia del país, pues es un lugar que es muy interesante, que están invitadísimos a que conozcan y a que hagan parte de él, ¿no? Y a que difundan su información, su importancia. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu exposición. Eh, Patricia, hay una pregunta de Germán Carvajal que dice, ¿un horno con una entrada de 60 centímetros? Que fue que dijiste en tu exposición. Patricia, ¿me escuchaste la pregunta? Mira, no sé si escuché bien, pero según entendí que si la entrada a la boca del horno era de 60 centímetros, sí, eso es lo que cuenta Guerra Azuola cuando describe el horno. Ya. Ahora, tenemos muchas personas de la familia Corradain aquí que podíamos sacarle un pedacito a la exposición para contar algo más de lo que tú dijiste, Patricia, sobre la siderúrgica Corradain. ¿Quién de los dos se le mide a ampliarnos un poco la información sobre esta otra ferrería que hubo en la ciudad, la población de Pacho? Pues si quieres, Diego, decir algo, yo complemento, yo tengo aquí, digamos, como una línea de tiempo con los principales, digamos, acontecimientos de la historia del hierro en Pacho, y por supuesto a partir de 1930, esa historia es la historia de la siderúrgica Corradain, pero pues Diego, tú te deseo la palabra primero. Gracias, Patricia. Pues siguiendo como con la cronología, pues vemos que el siglo XIX fue para la ferrería de Pacho, fue su historia, y en el siglo XX aparece la siderúrgica Corradain, que también debido a la riqueza del territorio, pues se empieza a construir ahí, pero es en otra zona más retirada, es en las minas, o sea, hay dos yacimientos ahí en Pacho distintos, y a partir de estas explotaciones que, bueno, empiezan a darse eh, los tapas de los contadores, que uno los ve por toda la ciudad, por varias ciudades, y pues el referente de este dice, no, siderúrgica Corradain, Pacho, Cundinamarca. Obviamente pues la mayoría se hicieron en Pacho, pero pues en Bogotá también se empezaron a fundir, pero digamos que esta historia de esta siderúrgica, pues lo mismo, o sea, tiene digamos, la importancia de explotar el territorio digamos, de difundir esta riqueza, pues por medio de las tapas de las alcantarillas, y la historia del lugar, pues digamos que termina con, si no estoy mal, es con un tema legal por el sindicato y con el tema de unos pagos, fue que terminó la historia de la siderúrgica Corradain, ¿no? Patricia. Eh, Perdón, ya. Sí, correcto. O sea, la historia de esa cirúrgica en realidad comienza a finales del siglo XIX, puesto que cuando llega el primer Corradain en 1847, como dijimos, trabaja después en la ferrería de la Pradera, se va a Inglaterra, pero quedó absolutamente nostálgico de Colombia. El hijo había estado acá, se devuelven a Colombia, eh, llegan, creo que a finales del siglo XIX, compran un terreno en una finca denominada San Jorge, cerca entre Pacho y Vergara, y hacen una hacienda cafetera. Ellos son, digamos, como hombres del Renacimiento, científicos, autodidactas,
Ya su hijo Edmundo Corradain se empieza a interesar de nuevo por el tema del hierro, descubre en 1918 hierro, otra veta de hierro ahí cerca del Cerro del Guayoque, pues digamos, él tiene muchos hijos y convence a sus hijos también de volver a intentar hacer una industria del hierro en Colombia, y finalmente lo logra, creo, si no estoy mal, en 1900, primero compra un terreno, aquí tengo en mi línea de tiempo, en 1928, en este sitio que decía Diego, que es como a 20 minutos de aquí del Alto Horno, en la carretera que va de Pacho hacia La Palma, en un sitio que hoy se denomina Capitán, donde baja una quebrada que se llama Quebrada Amarilla, por aquello, el color que le da el hierro, y ahí compra ese lote en 1928, y él y sus hijos, pero sobre todo Enrique Corradain, hijos de Edmundo Corradain, ya fundan en 1900, el 26 de abril de 1942, se hace una primera fundición. Es interesantísimo ver cómo empiezan a llegar a una cantidad de telegramas felicitándolos. El mismo gobierno, cuando el gobierno nunca los ayudó nada, ni nadie nunca, siempre pensaban que eran unos locos soñadores y que no iban a lograrlo, pero cuando logran construir casi que a pulso este nuevo horno y lo ponen en producción, pues ahí sí llegan todas las felicitaciones, eso es bien interesante. Hay inundaciones de esta quebrada amarilla, bueno, pasan por toda suerte de dificultades, pero poco a poco se va consolidando como la gran empresa de siderúrgica, pues hasta que aparece después, mucho después, Paz de Río, y una serie digamos, de decisiones infortunadas, como por ejemplo, pues infortunadas ex post. Siempre es fácil decir, después de que las cosas suceden, que se han debido hacer diferente, pero sí sucedió que en algún momento se toma la decisión de importar el mineral del hierro en vez de, para hacer la producción de las tapas de alcantarillado y demás, y después de esa decisión hay una devaluación del tipo de cambio gigantesca, y pues hay que endeudarse, y eso es el comienzo del fin, que termina, como dijo Diego, en el año 2000 con un proceso liquidatorio muy infortunado, porque aparentemente fue muy poco transparente. eh, eh, pues no tengo, digamos, prueba de esto, pero eso es lo que se dice, que en el proceso de liquidación, por supuesto, los trabajadores tenían prioridad en el proceso de liquidación, eh, pero el liquidador hizo algunos manejos raros y se fueron desmantelando todo lo poco que quedaba en la siderúrgica, y hoy en día también está en ruinas. Entonces aprovecho también como un llamado para que antes de que estas segundas ruinas se enmonten o las destruyan para hacer quién sabe qué, que cuidemos, porque ya eso debería ser también declarado un patrimonio de la nación, y que la siderúrgica Corradain también se convierta, por ejemplo, en un museo del hierro, en una sucursal de este otro museo de aquí, o promover el ecoturismo o el turismo histórico, hacer un centro de historia del hierro allí, en fin, ideas sueltas, pero aprovechando esta audiencia tan maravillosa para que pensemos en este tema. Yo quería aclarar dos cositas. Lo primero Dale, es, Diego. lo primero es eso, el tema de nombrar las cosas por su nombre. El nombre de mi tesis es precisamente Las ruinas de la ferrería, porque pues todavía se habla de la ferrería de Pacho como si estuviera presente todo el conjunto, toda la edificación. Y pues desafortunadamente lo único que quedaron son esos vestigios que se recuperaron y que, digamos, están ahí expuestos. Entonces, pues obviamente son unas ruinas y como tal, pues deben recibir un tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento especial para estos lugares con esta condición de ruina.
Y lo que pasa con la siderúrgica básicamente pues es lo mismo, o sea, está en el proceso de las mismas fotos que mostrábamos de mediados del siglo XX que pues solamente hay una persona ya, unas personas que la tienen, que la cuidarán, pero el resto todo lo otro pues está cayendo y pues la naturaleza es la que está recuperando ahí otra vez lo suyo, pero pues estas edificaciones eran grandísimas, el techo, yo también tengo unas fotografías y, y hay una comparación muy grande de una que es como de los años 50 si no estoy mal, y pues con lo que está ahora y pues el abandono es total, entonces obviamente mirar, hacer un llamado, pensar también cómo se pueden generar estrategias para recuperar este lugar, así como se está haciendo con la Ferrería de Pacho, que digamos, yo propongo utilizar estos espacios, pues, o sea, no solamente como museo, sino pues también para generar actividades culturales, educativas, formativas, en las que las personas se vinculen y se apropien de este lugar. Y, y la otra observación era que suele haber una confusión precisamente entre la ferrería de Pacho y la siderúrgica Corraín. Muchas personas lo confunden. De hecho, la misma gente del municipio de Pacho también pues dice, ah, sí, la ferrería de Pacho. Te me congelaste. ¿A ustedes también? Y se nos congeló la imagen de Diego. Diego, bueno, mientras tanto, Patricia, hay una pregunta. Estaba hecha a Diego, pero te la hago a ti. En 1813, Francisco José de Caldas fundió cañones en Antioquia y antes de 1811 hay fundición de hierro en Cartagena para la Real Armada. ¿De dónde provino ese material? Pues mira, muy probablemente de Inglaterra, pero no sabría dar una respuesta exacta, pero claramente tuvo que ser importado de los lingotes para hacer esas fundiciones, tuvieron que haber sido importados de Europa. Ok, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, les agradecemos muchísimo a Patricia y a Diego esta colaboración con la cultura, con la historia de nuestro país, habernos presentado esta belleza de la Ferrería de Pacho, que es patrimonio cultural nacional. Les recuerdo a todos que para que alguna bien inmueble o algún monumento o alguna bien cultural sea declarado bien de interés nacional, primero tiene que ser declarado bien de interés cultural municipal, luego bien de interés cultural departamental, y ahí sí se puede considerar llevarlo a ser bien cultural de la nación, o incluso, como estamos en este caso con alguna eh, petición, llevarlo a ser un bien cultural de la humanidad consagrado por la UNESCO. Hay que hacer todos los pasos para lograr esa declaratoria de bien cultural de interés nacional. Entonces, de nuevo a Patricia y a Diego, muchísimas gracias y le cedo la palabra al presidente de nuestra fundación, Carlos Moreno Neria, para que cierre esta charla sobre la Ferrería de Pacho. Doctor Carlos, por favor. Rodrigo, mil gracias. Sobre todo, muchas gracias a Patricia y a Diego por tan interesante historia. Definitivamente para la Fundación, así como tratamos temas de historia de muchas partes, como hace 8 días Machu Picchu, como historia del jazz, como la historia de Panamá, como la historia de tantas cosas que hemos visto, rescatar la historia nuestra, la historia de Colombia, creo que es una de las labores y de los objetivos sociales de la Fundación. Y ahí este tema que estamos viendo hoy encaja perfectamente en ese tema, así como vimos San Agustín, así como hemos visto Popayán, como hemos visto otra serie de cosas. Es realmente fantástico. Creo que hay un trabajo de arqueología que se puede hacer perfectamente en Pacho, como el que nos contaban hace 8 días, que se hace en Machu Picchu y que se viene haciendo permanentemente. Esto es fantástico.
Aprovecho pues para invitar a toda nuestra audiencia a nuestro próximo 4º Festival Internacional de Historia. Internacional porque traemos gente y expositores de todas partes del mundo, como lo hemos hecho en los festivales anteriores. Y es en Villa de Leyva el 10, 11 y 12 de septiembre. Probablemente, y si Dios nos lo permite, será presencial, así está planeado, así lo quieren las autoridades de Villa de Leyva, así lo quiere nuestro público, para tener nuevamente la oportunidad de que nos reunamos todos y podamos compartir en estas cafeterías y restaurantes excelentes de Villa de Leyva, entre charla y charla, momentos esplendorosos de comunicación histórica, de comunicaciones y de anécdotas, y eso es fantástico para que nos veamos 10, 11 y 12 de septiembre. Creo que de aquí a allá ya estaremos vacunados, la gran mayoría de los colombianos, entonces podremos vernos acá en Villa de Leyva en esta agradable tema. El otro tema es que definitivamente lo mencionaba uno de los asistentes, Hugo Fajardo de Pacho. Llegaba y decía, es que tenemos aquí en Pacho una historia que queremos contársela a todo Colombia. Y por ese motivo es que la Fundación creó el curso de guianza histórica y emprendimiento sostenible. Invitamos a Hugo y a otras personas y ojalá a las autoridades de Pacho a que matriculen en el curso de guianza histórica por lo menos a unos 3 muchachos de Pacho, y ojalá, y me comprometo aquí, a que por 3 muchachos que matriculen le damos una beca a un 4º muchacho para que participen en este curso de guianza histórica que empieza el 8 de mayo, precisamente para que nuestros guías tengan la capacidad de darle a la gente unas buenas historias, como pega mucho más la historia. No es suficiente sacarse una foto al lado del Coliseo Romano, es mucho más pegante cuando uno se sabe la historia del Coliseo Romano y está allá visitándolo. Así tiene que ser en Pacho, así tiene que ser en todo Colombia, así tiene que ser en todas nuestras partes, y por eso es que la Fundación decidió hacer este curso de guianza histórica para que haya una narrativa fidedigna sobre lo que pasa allá. Y también el último tema, pues que invito a través de esta charla esplendorosa, es que aquí están invitadas personas de 4 acerías de Colombia importantes. No menciono para publicidad que no haya publicidad, pero son de las 4 más grandes o las 4 más grandes que hay, que están oyéndolos a ustedes. Ojalá alguno de estos diga, quiero coger como símbolo de mi programa de responsabilidad social a esta ferrería de Pacho, y vamos a poder hacerle y a patrocinar que por ahí lo tengamos. Entonces, yo creo que esto es de los objetivos sociales de la Fundación, lograr funcionar como este divulgador, pero también como este generador de enlaces entre las necesidades históricas de Colombia y la gente que tiene la capacidad de poder hacer patrocinios y que tiene la capacidad de poder trabajar en conjunto para el crecimiento de nuestro país. No que queda más, sino agradecerles, y los esperamos aquí en Villa de Leyva, 10, 11 y 12 de septiembre. Por favor, no se olviden, ya con clausura confirmada del ministro de Cultura, que va a estar aquí clausurando el festival, como persona que está absolutamente entusiasmada y han estado entusiasmados con este programa que estamos haciendo. 10, 11 y 12 de septiembre, su cita es en Villa de Leyva, para que por favor estén acá. Muchísimas gracias a ustedes, qué maravilla haberlos tenido y esperamos vernos acá. Vamos a volver a superar expectativas con este festival. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias a todos. Gracias.